Muy bien, entonces, ahora la boca. ¿Cómo dibujabas en el colegio los labios, no? O cómo suelen dibujar los labios las personas que no, de repente no tienen conocimiento de esta estructura, ¿no? Lo más común es tipo hacer algo así, la división del labio y luego el labio inferior, ¿no es cierto? Entonces es como que una cosa media rara, que parece un ojo con una línea del medio, algo extraño, ¿no es cierto? Algunos hacen, claro, algunos simplifican, ¿no? De repente solamente haces esto, ¿no? Si estás feliz, ¿no? Si tu modelo está triste, no, pues no lo pones así, ¿no? No, esta es la simplificación, digamos, de los labios. Entonces, en líneas generales, los labios se construyen de la siguiente manera, ¿ok? Horizontal, sí hay que hacerla en realidad. Siempre una línea horizontal o vertical nos va a servir para que tengamos cierto criterio simétrico de lo que estemos dibujando. Entonces, hacemos la línea horizontal. ¿Okay? Esto va a marcar el ancho del labio, ¿no es cierto? Significa que aquí va a terminar la comisura de los labios, ¿no? O sea, la parte final de los extremos del labio, ¿ya? Recuerda que el ancho de la boca va a corresponder a la distancia de los ojos. Vamos a regresar aquí a nuestro dibujo, ¿ok? En este caso, aproximadamente es la mitad del ojo, ¿ok? Un cachito hacia la izquierda, o sea, un cachito cercano hacia la zona del lagrimal, ¿no? Aquí sacamos una línea vertical, ¿ok? Esta es la mitad, un poquito hacia adentro, ¿ok? Entonces, esta distancia será aproximadamente la distancia del labio. Otra vez, pueden haber labios más grandes o más cortos, ¿ya? Pero más o menos esa es la distancia. Entonces, aquí en el esquema, ¿no? Marcamos pues la distancia, ¿no? De un extremo a otro. Luego vamos a hallar la mitad. Esta mitad va a corresponder a la línea vertical que tenemos en el rostro, o sea, el eje vertical que hemos estado manejando en la construcción del rostro, ¿ok? Muy bien, una vez que tenemos esto, vamos a hacer 5 figuras geométricas en este espacio, ¿ya? En la parte superior vamos a hacer 2 óvalos inclinados, ¿ok? Y en la parte inferior vamos a hacer 3, uno al medio y 2 a los costados, ¿no? Ligeramente inclinados. Esto en teoría, ¿no? Sería un poco la forma de la construcción del labio, ¿ya? En algunas estructuras vas a ver que de repente en el labio superior también hacen un pequeño óvalo o círculo arriba, ¿ok? De cualquier manera, ¿no? Lo que pretendemos con estas figuras geométricas que vemos aquí es darle movimiento al labio y que no me quede pues así, ¿no? Plano o muy duro, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a marcar va a ser entonces la división entre el labio superior y el labio inferior, ¿ya? Entonces en el labio, en esta zona, vamos a hacer una curva así, ¿ok? Como una U muy abierta, ¿ok? Y luego una pequeña curvita hacia abajo, ¿ok? Esta curvita está ligeramente más abajo de la línea horizontal que tengo como eje. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, esta es la separación del labio superior y el labio inferior. Mira cómo esto en realidad es lo que se marca, porque acá se va a generar una sombra y va a determinar un poco la forma de nuestros labios. En algunas personas la comisura de los labios, o sea, esta parte final va hacia arriba, así una pequeña curvita hacia arriba y acá igual, ¿no? Algunas personas no tienen esta pequeña curva hacia arriba, ¿no? Su comisura es como que más recta. Muy bien, ahora dibujamos el labio superior. El labio superior va a tener también una pequeña cuña o una pequeña V acá en la parte superior, más pequeña que esta curva que hicimos abajo, ¿ok? Y de ahí vamos a jalar una línea hacia las comisuras, o sea, 2 diagonales,
¿ok? Generalmente estos espacios son los que están en penumbra, ¿ya? Por lo menos son los que tienen un poquito más de sombra. Y en líneas generales todo el labio superior es el que está también más agrisado, ¿ya? Y luego tenemos el labio inferior. Por lo general el labio inferior suele ser más grande que el labio superior. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una curva. Miren, donde hicimos este óvalo grande, vamos a hacer una curva invertida, ¿no? Que más o menos sea pues ¿no? Que tenga el ancho de esta pequeña figura geométrica. Y luego vamos a aprovechar estos dos óvalos inclinados para poder hallar el contorno del labio inferior. Y hacemos aquí y luego acá. ¿Ok? Sí, es decir, esta curvita nos marca un poco la forma del labio inferior. Yo, por lo general, el labio inferior lo hago más pequeño que el labio superior, ¿ya? Pero en realidad cuando ya lo podemos ir valorando, podemos poner sombras hasta por aquí. También lo que hago es no dibujar esta línea hasta el final de la boca, o sea, hasta la zona de la comisura, no, que como que lo dejo así a medio camino, ¿no? Para que luego la misma sombra sea la que me forme el labio, ¿no? O sea, que le dé un poquito de forma a esta figura, ¿ya? Es más, cuando hagamos la valoración vamos a ver de que en realidad estas líneas no se notan tanto, ¿no? Sino que más bien inclusive se pueden integrar con el resto de la valoración de la piel, ¿no? Algunas características adicionales del labio, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior tenemos dos pequeñas diagonales hacia arriba. Esto, por ejemplo, es la depresión, ¿no? Esta parte hundida que hay entre la nariz, ¿no? La nariz estaría por acá, ¿no? Y el labio, ¿no es cierto? De hecho, por aquí se genera una pequeña sombra y por aquí en medio también, ¿ok? Y en la parte inferior, o sea, debajo del labio inferior, aquí también se va a generar una sombra, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Cuando construimos el facetado, ¿no? Vimos de que el labio superior tiene una inclinación hacia adelante, por eso que está ligeramente agrisado siempre. Entonces el labio superior, ¿ok? Y el labio inferior está más expuesto, está más dividido, ¿ok? Entonces encima del labio superior tenemos esta pequeña depresión que va pues así, y debajo del labio inferior tenemos una pequeña curva hacia adentro. Pues aquí se genera sombra. Si la luz viene de frente, como esta parte del labio, el labio superior está inclinado, va a generar una sombra, ¿no es cierto? Y como el labio superior está expuesto, ¿no es cierto?, va a generar una zona de luz. Vamos a tener una penumbra por aquí y tal vez una penumbra por aquí, ¿ya? Con esta idea vamos a construir o vamos a dibujar el labio del modelo que tenemos aquí frente a nosotros. ¿Dónde vamos a colocar la mitad de los labios? ¿Ya? Mira, tenemos tres espacios, ¿verdad? Tenemos tres espacios. Se pudiera pensar de que el labio debería estar en medio de esta zona C, ¿no es cierto? De este fragmento C. Pero no, el labio está un poquito más arriba. Entonces, la línea media entre el labio superior y el labio inferior la vamos a tener justo aquí, es decir, al final de la curva de la esfera. Por lo tanto, vamos a tener dos espacios libres hacia abajo para dibujar tanto el labio inferior como parte del mentón. Entonces aquí vamos a trazar nuestra línea horizontal. Trazamos nuestra línea horizontal y determinamos pues la distancia del labio. En este caso, si observamos al modelo, ¿no? Si observamos la foto del modelo y hacemos una línea imaginaria
desde la comisura del labio hacia arriba, esa línea está de la mitad un poquito más hacia adentro, ¿no? Como justo yo había planteado. Esta es la mitad del ojo, entonces un poquito más adentro. No tiene los labios tan largos o tan grandes este personaje, ¿no? Entonces aquí podemos hacer una pequeña línea para guiarnos, ¿no? Tener en cuenta de que esta línea vertical del centro hay que verla o hay que dejarla siempre ahí, porque pues eso nos permite visualizar, ¿no?, la simetría. Por ejemplo, puedo asegurarme a ver si esta mitad es igual que esta, ¿no?, para que no me salga chueco el labio, ¿ya? Ok, vamos a marcar la distancia del labio superior. Creo que puede ser por acá. Ok, lo podemos marcar ahí. Y luego el labio inferior, que sí es un poquito más grande, y creo que podría ser por acá. Ok, quiere decir de que me va a quedar todo este espacio para el mentón aproximadamente. Ahora, el labio superior, recuerden que es ligeramente más pequeño que el labio inferior. Entonces, si estoy marcando a esta altura, ¿no es cierto?, el ancho del labio superior, el labio inferior debería ser un poquito más grande. ¿Ok? Por eso que tú ves que esta medida es un poquito más grande que esta de acá. Apenitas nomás, tampoco tanto, ¿no? A menos que estemos dibujando una persona que tenga labios muy carnosos, ¿no? Que hay, por supuesto, ¿no? Hay gente que tiene el labio superior igual que el inferior, ¿no? O sea, el mismo grosor. O hay gente que lo tiene muy finito. Hay de todo. Muy bien. Ahora vamos a hacer este pequeño óvalo acá. Yo lo voy a hacer para poder para que, bueno, cuando revises el video sepas por qué tiene esa forma el labio, ¿no? Pero ya cuando conocemos un poco la forma del labio, en realidad lo hacemos de frente, ¿ok? Entonces voy a hacer solamente esta de acá, que es la que me interesa, ¿no? Y construimos primero esta división, ¿no? O sea, la línea o la línea de separación entre el superior e inferior. Hacemos una U alargada, ¿ok? Y recuerda que es una curva hacia abajo, o sea, está un poquito más abajo del eje. Como este personaje tiene bien marcada la comisura, esto vuelve a subir. Esto lo tengo que repetir del otro lado. Y la colita. Trata de que sea lo más similar posible, ¿no? Una vez que ya tenemos la división entre el labio superior e inferior, dibujamos el labio superior, que en este caso este personaje lo tiene bien marcado, casi una V, ¿no? ¿Sí? Y esto va hacia el extremo, o sea, hasta la comisura, ¿verdad? ¿Okay? Aquí viene esta pequeña depresión que se genera entre la nariz y el labio, y de hecho entre esta pequeña zona hundida y el labio tenemos una línea secundaria, ¿no? Porque acá se genera como una pequeña luz. Entonces ahí la podemos marcar con un trazo. Miren, por ejemplo, este modelo, esta zona de acá abajo no es tan curva como en el ejemplo que di hace un ratito, ¿no? Aquí no lo tiene tan marcado, entonces es un poquito más recto de repente, o es una curva muy ligera, muy ligerita, ¿ok? Y de aquí jalamos hacia arriba.
¿ya? Entonces ahí ya estaría la forma del labio. ¿Qué tenemos entonces como penumbra, ¿no? El labio superior. Le podemos hacer, ¿no?, las mismas tramas que hemos hecho hace un momento. Y en la parte de los lados, aquí también tenemos unas sombritas. Solamente que en el labio inferior vamos a tener más luminosidad o más ondas de luz aquí arriba.